El nuevo fondo de Hey Banco, ¿vale la pena? ¿Tiene buen potencial de rendimiento? ¿Las comisiones son asequibles? Vamos a analizar el día de hoy si el fondo que lanzó Hey Banco, que ya saben que yo he chuleado bastante su pagaré, porque comparado con la gran mayoría de bancos está pagando una tasa mayor. En este momento manejan tasas a un pagaré a 7 días del 5.5% anual, cuando ya hemos visto algunos otros bancos, incluso los bancos grandes están manejando un 1, un 2%, un 3%, y entonces sacó su aplicación y parece competitivo. Pero ahora tienen una propuesta nueva. Están lanzando un fondo que te promete invertir en empresas de la bolsa de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, de Alemania, un fondo de inversión. Y entonces me estuvieron pidiendo que hagamos grandes las letras chiquitas de este fondo de inversión. ¿Vale la pena? Lo que no te dicen del fondo de Hey Banco. Vamos a comenzar con el primer filtro que siempre hacemos. Analizar si todo está bajo la ley, si todo está regulado y quién es Hey Banco. De entrada la respuesta es sí, sí es un banco. Entonces aplica toda la normatividad de los bancos. Por ejemplo, el tema del IPAB de las 400,000 UDIs. En caso de que un banco llegara a quebrarse está protegido hasta más o menos 2.7 millones de pesos. Pero como aquí estás viendo, Hey Banco como tal simplemente es una forma comercial que quisieron darle una refresh a la marca. Como tal, se llama Banregio. De hecho, si tú buscas, por ejemplo, en los portales de las autoridades, como en el Ciprés Hey Banco, no vas a encontrar ningún resultado. No lo vas a encontrar como banco, como casa de bolsa, como institución financiera. Más bien, puedes buscar Banregio y aquí está, de hecho, la denominación social completa y que sí es un banco como tal, institución de banca múltiple, es decir, un banco que está en operación con sede en Nuevo León. Creo que aquí fue una estrategia más bien de marketing, porque si bien era un banco que no figuraba a nivel nacional, era más bien local, o sea, en Nuevo León sí tenía presencia, pero entonces lanzaron esta nueva marca como para llegar a un nuevo público. Cuando estaba haciendo la investigación del fondo, la verdad es que las expectativas bastante altas. Ya al final te contaré los resultados, si yo voy a invertir en él o no. ¿Por qué? Por lo que te contaba. En la versión de sus pagarés tienen ofertas más competitivas comparado con otros bancos. Acuérdate que una inversión en banco es una inversión conservadora, de bajo riesgo. No vamos a esperar el potencial de rendimiento que pueden tener otro tipo de activos como la misma bolsa de valores. Pero bueno, comparando peras con peras, manzanas con manzanas, hablando de bancos, tienen oferta competitiva. Como aquí estás viendo en pantalla, esta es una de las ofertas agresivas de Hey Banco. Te pagan un 5.5% de manera anualizada, pero tú lo puedes invertir en pagarés a 7 días. Obviamente en esos 7 días no te vas a ganar el 5.5 de tu inversión, sino la parte proporcional. Quiere decir, si tú reinvirtieras durante todo el año, aspirarías a ese 5.50. La primera letra chiquita aquí es: no supera la inflación que tenemos en este momento, pero sí supera a la mayoría de los bancos. La inflación en este momento de grabar el video supera el 6%, ronda el 6.08. Es una inflación un poco atípica, arriba de lo que ha estado en los últimos meses y últimos años. En promedio, si me preguntas en cuánto ha estado la inflación, por ejemplo, en los últimos 10 años, hablamos de un nivel cercano al 4.09%. Y ojo, acuérdate que la inflación que estamos aquí calculando es un promedio que nos da el INEGI, que agarra 299 productos y servicios y saca el promedio. No quiere decir que todas las cosas vayan a subir un 4 o un 6%. Hay cosas que incluso suben más. Y es por eso que hay que buscar que nuestras inversiones superen la inflación. De hecho, es una expectativa que tengo del fondo y ahorita la vamos a analizar. Pero también en este momento en el país tenemos un entorno de tasas bajas. Si tú comparas otros instrumentos como los CETES, por ejemplo, están rondando en el 4%. Otros bancos, pues ya te decía, vemos ofertas del 2, del 3, del 4%. Y bueno, antes de pasarnos al fondo, ya lo último que voy a hablar del pagaré a modo introductorio, también traen ahorita una oferta que te puede dar la tasa del 6.50, pero para ello te obligan a cambiar cierta operativa, es decir, tienes que tener tu tarjeta, pero la verdad es que no se me hace algo difícil. Te piden tener 6 compras al mes de 100 pesos y con eso ya te desbloquean una tasa del 6.50. Ahí tiene el asterisco, una letra chiquita, que va a aplicar durante el siguiente mes, siempre y cuando hayas cumplido con las 6 compras. Entonces, por el monto de las 6 compras de 100 pesos pueden ser cosas bastante baratas que tú gastes en el día a día y entonces desbloquear esta tasa. Digo, ya al menos este 6.50 ya supera la inflación y bueno, ya podemos estar tranquilos por el riesgo inflacionario. Claro, no quiere decir que todo tu dinero va a estar en esta alternativa, hay que buscar otras que tengan mayor potencial y por eso el interés del día de hoy.
analizar si este fondo, que por lo que empezamos a ver es una estrategia a mediano o largo plazo, tiene rendimientos más competitivos, está robusto. Vamos a analizar si es una buena opción. Aquí tienes un resumen de varios puntos importantes de los fondos de inversión, por si no has visto algunos otros videos del canal donde he hablado específico de ello. Primero, es un portafolio de inversiones. Nosotros vamos a adquirir acciones de este fondo de inversión, pero vas a adquirir un solo instrumento, pero adentro te están entregando un portafolio completo que puede tener 50, 100, 200 instrumentos. Es decir, el recurso del pequeño, mediano y grande inversionista se junta a través de una institución financiera, tienen ciertas reglas por escrito de cómo van a invertir, van comprando muchos activos, como en este caso que ya empezamos a ver, la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Canadá, la bolsa de Alemania, hacen acciones y entonces tú compras acciones de este fondo, no tienen que ver con lo de la bolsa. Es un tema bastante regulado, existe una ley que se llama Ley de Fondos de Inversión, hay regulación de parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y este es un producto bastante utilizado en México. Hay más de 580 fondos en operación y hay fondos de todo estilo, fondos dedicados para personas físicas, fondos para empresas, fondos de la bolsa de valores, fondos más conservadores. De hecho, la gran mayoría de los bancos, las casas de bolsa, aseguradoras, hasta las mismas Afores tienen fondos generacionales. Entonces, este es un tema que ya tiene muchos años de existir en México y aquí simplemente Hey Banco sacó su fondo, aunque ahorita te voy a platicar más detalles. Ya te decía, te conviertes en accionista, la gestión activa, ahorita te lo explico a detalle, y las comisiones son intermedias en mi opinión, comparado con otro tipo de estrategias, por ejemplo con los ETFs, que también ya te hablaré más adelante, son un poco más elevadas. Y te hablo de comisiones intermedias, aunque va a depender mucho de cada fondo. ¿Qué es lo que principalmente estás pagando? Un administrador del portafolio. Como ya te decía, aquí tienes muchos inversionistas que juntan dinero, lo tiene un administrador que es una institución financiera, todo está regulado y entonces ahí estás pagando por su conocimiento, por su gestión, por su selección de diferentes inversiones y eso tiene un costo, al final es un servicio financiero. Cada fondo va a estipular en un documento por escrito, todo desde el principio, cuál es la comisión del fondo. He encontrado algunos que son altísimas las comisiones, he encontrado fondos con comisiones del 3%, 2,5%, otros que están intermedios, 1%, 1,5%, 2%, y otros también tienen ofertas competitivas, 0,20%, 0,30%. Este porcentaje que te hablo va a ir sobre el total de los activos. Por ejemplo, si un fondo te cobra una comisión del 2% y el fondo en el año pagó el 10%, tuvo el 10% de ganancia, bueno, vamos a restarle ese 10% menos 2, nos vamos a quedar nosotros con 8. Aquí 6 cosas importantes de este fondo llamado EIG. Punto número 1, operado por GBM, la casa de bolsa. Ya saben que es una casa de bolsa que yo utilizo, me gusta, hasta aquí vamos todo bien, no pasa nada que alguien más lo opere. Muchas veces así funciona en el mercado. Aquí en el país existe un mecanismo de que alguien lo opere y otros lo distribuyan, y está bien siempre y cuando sean instituciones financieras. Es común que tú te acerques a una institución financiera de alguna marca y empieces a ver sus fondos y pertenezcan a otra institución financiera. Existen las operadoras, existen las distribuidoras y esto es totalmente transparente. De cara al inversionista no nos debería de afectar, entonces hasta aquí todo bien. De hecho, este fondo ya existía bajo otro nombre y ahora lo lanzaron bajo EIG. Punto número 2, replican ETFs. Fíjense, este segundo punto es bastante curioso. Los ETFs ya te los he platicado en otros lados, en el podcast, aquí también en el canal, y también son portafolios. Portafolios que adentro también tienen bonos o muchas acciones, y entonces aquí estamos teniendo una especie de inception. Tenemos un fondo que es un portafolio que lo selecciona un administrador de portafolio, va seleccionando qué inversiones va a haber dentro, y adentro ha seleccionado portafolios que también ya están prearmados. Y recuerda que estos ETFs también son bastante sencillos de adquirir. Nosotros podemos, a través de una casa de bolsa, incluso directamente en GBM podríamos comprar los mismos ETFs. Incluso ahorita podemos analizar si nosotros podríamos replicar esta misma estrategia, es decir, ahorrarnos la comisión de este administrador y nosotros directamente ir y comprar los ETFs. Bueno, ahorita lo analizamos. Punto número 3, en su documento oficial recomiendan esta inversión para plazos mayores a un año, y es lógico porque tiene bolsa de valores dentro. De hecho, la mayoría es bolsa de valores y entonces incluso yo creo que es bastante conservador, más de un
año. Yo te diría, la bolsa en mi experiencia, en periodos de 3, 4, 5 años al menos, sería una postura más analítica de cuánto tiempo permanecer dentro de la bolsa. Claro, eso no quiere decir que en un año no veas buenos resultados, pero bueno, también en un año puede pasar muchas cosas, hay mayor volatilidad y esta es una característica importante en los fondos. Muchas veces te van a dar un plazo sugerido, aquí hablamos de un año, otros te van a decir 3, 6 meses, pero solamente sugerido, porque una de las características de los fondos usualmente es que tenemos mayor liquidez. Es decir, aquí te sugiero un año, pero si tú inviertes, por ejemplo, una semana o un mes, lo puedes hacer, puedes invertir y salirte del fondo. Al final tú tienes acciones y las puedes volver a vender, las vendes tú directamente a quien te vendió las acciones, en este caso a la distribuidora, y con eso recuperamos nuestro dinero antes. Punto número 4, mínimo tenemos que tener 1,000 pesos para invertir. Punto número 5, liquidez 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Ya te hablaba yo que puedes comprar y vender las acciones de tu fondo desde antes, no tienes que esperarte este año, lo puedes hacer en una semana, en 3 semanas, etcétera. Pero una vez que realices la venta, 48 horas después vamos a tener acceso a nuestros recursos. Y esto es algo muy común en los fondos o en las estrategias que tienen bolsa de valores dentro, porque ese es el tiempo que se tarda en liquidar. Y toma nota del punto número 6, tiene un horario de operación, en este caso de 9 a 13:30 horas. Quiere decir que si tú quieres programar una venta, no solamente tienes que esperar las 48 horas, sino que además lo debes de hacer dentro de este horario para que empiece a contabilizar el tiempo. Otra letra chiquita importante, no solamente de este fondo, sino de todos. Aquí no va a aplicar el seguro del IPAP, a pesar de que lo esté comercializando, distribuyendo un banco, y te digo, aplica para todos los bancos que distribuyen fondos de inversión, ahí no aplica el seguro. En dado caso de que Hey Banco o Banregio llegaran a cerrar, a quebrar, sí van a estar protegidos, por ejemplo, las cuentas de débito, sus pagarés, pero en ningún fondo va a aplicar. Y aquí estás viendo en pantalla el objetivo directamente que nos están poniendo del fondo. Aquí te estoy subrayando lo importante. Invierte a través de ETFs principalmente, de renta variable, es decir, enfocados a la bolsa de valores y de muchos países. De hecho, aquí nos ponen varios índices que ya te he platicado en otros videos, el Standard & Poor's 500, el Nikkei 225, por ejemplo, en Japón, y ahorita te voy a hablar a más detalle de ellos. Y el plazo que ellos nos sugieren es mayor a un año. Bueno, entonces el enfoque es bolsa de valores y lo que vamos a analizar es qué tipo de acciones o en este caso, qué tipo de ETFs hay dentro, de qué países, de qué sectores, qué estrategias se están adquiriendo, porque como le vaya a esos países, como le vaya a esas acciones que estén adquiriendo, nos va a ir a nosotros. Esta es la información que tienen en su página. Principalmente se enfocan en estas 6 estrategias. Y aquí estás viendo varias siglas. Estos son nombres de ETFs, es decir, nombres de portafolios, algunos muy famosos que ya están prearmados. Por ejemplo, SPY, que replica la bolsa de Estados Unidos, y ahorita te voy a platicar de los otros. Centrémonos del lado derecho, también nos ponen un diagrama de en qué países se están invirtiendo, es decir, exposición a qué países se tiene. Como podemos ver, principalmente es Estados Unidos, más o menos vemos aquí en la fotografía que un 60% es Estados Unidos. También tenemos una posición importante en Reino Unido, una posición importante en Japón y tenemos una distribución en otros países, en Alemania, en Corea, en Suecia, Francia, Australia, Holanda. Entonces nos da cierta diversificación geográfica si vamos a invertir en muchos países del mundo, aunque principalmente es la bolsa de Estados Unidos, cosa que es normal en muchos fondos. Muchos están más cargados a Estados Unidos porque es un país bastante activo, bastante desarrollado en cuanto a bolsa de valores. Y ahora quiero que revisemos en concreto estos ETFs, en qué están enfocados, para que te vayas familiarizando con ellos y también sepas si los quieres adquirir a través del fondo o lo que estamos comparando si nosotros los adquirimos de manera individual. Y aquí tienes la breve explicación de cada uno de estos ETFs, de estos portafolios que ya están prediseñados. SPY invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. BEA invierte en Canadá, Europa y Pacífico. QQQ invierte en 100 empresas que usualmente tienen un toque tecnológico. La regla es que no sean financieras y que estén listadas en el Nasdaq. XLF, sector financiero del Standard & Poor's 500, de las 500 empresas más grandes, pero enfocado al sector financiero. EWU representa el 85% del mercado de Reino Unido que cotiza en bolsa y EWG el 85% de la bolsa de Alemania. Y acuérdate que en México
México hay más de 1,300 ETFs de estos portafolios de diferentes sectores, de diferentes países, y nosotros los podemos adquirir, como te decía, a través de una casa de bolsa. Es un tema interesante que ya voy a profundizar en otros videos o en la misma semana del inversionista que ya viene. No sé si ya te inscribiste, porque ahí voy a revisar más de 50 de estas estrategias. Aquí, con información oficial que nos reportan con el corte a mayo, estamos viendo que efectivamente esta es la cartera. Invierte en estos ETFs que nos estaban enseñando, y aquí nos ponen cuántos títulos tienen de cada uno. Aquí también se van comprando acciones, títulos de estos ETFs, y podemos ver cuántos han comprado de cada uno. Fíjate algo muy curioso. Yo veo principalmente que hay dos en especial, SPY y VEA, que son donde invierten en más títulos y tienen una mayor participación porcentual. El SPY en esta fotografía pesa 48% y VEA 28% del fondo. Es decir, sí tiene otros ETFs, sí tiene EWG, EW, por ejemplo, pero solamente representa el 4.70, el 4.80 del peso de todo el fondo. Está concentrado el 78% en estos dos, SPY y VEA. Este tema de la concentración es importante, porque luego hay fondos que te ofrecen, va a invertir en 50 cosas, pero principalmente todo está concentrado en uno. Donde haya mayor concentración, ahí va a estar el enfoque del riesgo y rendimiento. Como le vaya al ETF SPY y VEA, pues representa 3/4 partes casi de este fondo completo. Entonces, si le va bien a estas dos, pues va a jalar el rendimiento hacia arriba o hacia abajo. Oye, ¿y cómo le fue a los otros ETFs? También va a influir, pero en una proporción mucho menor. Y me vas a preguntar, ¿y esto es bueno o malo? Todo depende de la estrategia que tú estés buscando, pero por ejemplo, si un fondo está muy concentrado en una o dos estrategias, que también nosotros la podemos adquirir en una casa de bolsa, pues yo en una de esas directamente adquiero esas estrategias en la casa de bolsa, porque las otras estrategias, los otros ETFs, pues al estar en una proporción muy chica, puede que no me aporten tanto valor, pero todo depende de tu análisis, de tu estrategia y también de algunas condiciones que vamos a ver ahorita, como las comisiones del fondo, como el precio de cada uno de los ETFs, porque hay ocasiones que aunque tú los quieras comprar, si el precio aún no está a tu alcance, bueno, pues existen los fondos. Cuando estaba haciendo la investigación en el sitio de Hey Banco, vi en letras muy grandes, sin comisión de compra y venta. Realiza todas tus operaciones sin comisiones. Y aquí te pongo, no lo sé, Rick, aquí están las comisiones del lado derecho y déjame explicarte esto a detalle. Aquí en sus letras grandotas nos pone Hey Banco que ellos no te van a cobrar por la compra y la venta de las acciones en específico. Y déjame decirte algo. La gran mayoría de fondos de todo el país no te cobra por este tipo de operaciones de entrada y de salida. Así funciona, por ejemplo, en las acciones de la bolsa de valores, que hay una comisión que se llama corretaje cuando tú compras y tú vendes. En el caso de los fondos, hay otras comisiones de gestión, de administración, lo que te contaba. Le estás pagando a un administrador y eso tiene costo. Entonces, que nos pongan en letras grandotas sin comisión de compra-venta, pues me estás diciendo una comisión que usualmente ningún fondo cobra. Y entonces, en los documentos oficiales como el prospecto de información o el documento clave que tienen que tener los fondos, nos tienen que poner este desglose de comisiones, ya sea que Hey Banco le paga a GBM o en general le pagan al administrador, y aquí está todo el desglose. Esto sí va a afectar de manera indirecta, va a afectar al rendimiento del inversionista, porque él va a percibir las comisiones ya después de haber pagado ciertos gastos. Ahora, dentro de los mismos documentos oficiales del fondo hay algo que se conoce como benchmark, que es un objetivo que va a tratar de superar el fondo, un objetivo que está relacionado a la estrategia del fondo, que se parece a lo que está haciendo este administrador y es el punto de referencia. Y en este caso es superar un índice que se llama S&P 1200 global, que invierte a través de diferentes índices: Estados Unidos, Japón, Europa, Canadá, Australia, Asia y Latinoamérica, y representa el 70% del tamaño bursátil de estas geografías. Ojo, no quiere decir que ese vaya a ser el rendimiento o esa vaya a ser la inversión específica. Los fondos, para nosotros poder evaluarlos y saber si tienen un buen desempeño o no, oye, pues qué tasa es buena para esta estrategia específica. Entonces, en los documentos que tienen los fondos, ponen, bueno, mi punto de referencia es, cada fondo tiene uno, y ellos van a hacer una estrategia que va a tratar de superar ese punto de referencia. Si estamos hablando de un fondo muy conservador que invierte en estrategias gubernamentales, a lo mejor el punto de referencia van a ser los CETES. En este caso, como es un fondo que invierte
invierte en ETFs globales, bueno, también el punto de referencia va a ser este índice, que es un indicador que invierte en diferentes países también de una geografía global. Y aquí te dejo en esta fotografía los rendimientos que ha tenido este índice. Insisto, no quiere decir que esos sean los rendimientos que va a ganar el fondo, sino los que va a tratar de superar, porque tiene una estrategia similar, está invirtiendo en los mismos países, en distribuciones un poco similares, y entonces vemos que de entrada pues tiene la característica de la volatilidad de la bolsa de valores, con rendimientos interesantes en el 2020, en el 2019, en el 2017, hablamos de un 28, de un 23, aunque también va a haber años de mayor volatilidad como el 2015, menos 0.86, 2011, menos 5.08, 2018, menos 8.17. Si bien este es un fondo bastante nuevo y no tenemos mucha historia para analizar, pero yo te decía que este fondo tenía otro nombre, y entonces en 2019 pagó un 24.95, que si yo lo comparo por ejemplo contra su benchmark, es decir, cómo le fue a este índice que trataban de superar, pues pagó 28.22 el índice de referencia y ellos el 24.95. 2020 el 13.08 y el índice de referencia a superar 15.58. Entonces en estos 2 años que tenemos de información estuvieron por debajo de su índice de referencia. Y ojo, los rendimientos de estos 2 años son bastante buenos, pero acuérdate que tenemos que compararlos con algo específico. ¿Buenos con qué? Buenos con CETES definitivamente, con los pagarés también, pero dado que nosotros tenemos acceso a la bolsa de valores a través de ETFs, es interesante comparar, oye, ¿qué hubiera pasado si tú directamente inviertes, por ejemplo, en algún ETF que replique también este índice y lo comparamos con el fondo? Esta es la información más valiosa que vas a tener el día de hoy. Aquí te estoy dejando los ETFs que ya comentamos. Estamos viendo su precio. Tú los puedes adquirir a través de GBM de manera directa. Y aquí vemos que hay algunos que cuestan 740 pesos, 680, otros rebasan los 6,000, 8,000 pesos. Este precio va fluctuando porque al final cotizan en la bolsa y va cambiando de precio mientras el mercado está abierto. También aquí estás viendo el rendimiento anualizado a 1, 3 y 5 años. Podemos ver de entrada que el rendimiento a un año es bastante bueno, atípico. La bolsa de valores a un año tiene rendimientos bastante interesantes, la gran mayoría de ETFs, la gran mayoría de portafolios. Esto por la pandemia. Cuando inició la pandemia hubo una caída en el precio de las acciones y ahora ya han tenido una recuperación, por eso vemos rendimientos atípicos. No creas que todos los años hay rendimientos del 30, 50, 60%. Esto es atípico. Un dato más realista podría ser el rendimiento de los últimos 5 años, 10, 16, 24, 20%. De todos modos hay rendimientos anualizados bastante interesantes. Y del lado derecho tienes la comisión. ¿Qué comisión nos cobran estos fondos? Yo ya te había dejado la tabla de comisiones hace rato en el caso de Hey Banco, que si bien no es de compra-venta directamente de Hey Banco, pero sí había unas comisiones dentro del fondo. Incluso las pagadas por el fondo en total eran superiores al 2%. Y aquí tenemos las comisiones de los ETFs. Algunos nos cobran 0.51, 0.20%, otros nos cobran, y en especial los dos que tienen mayor posición, SPY y BEA, 0.05 y 0.0945. Es decir, comparado con la comisión del fondo, acuérdate que los ETFs suelen tener comisiones bastante bajas. Ahora, también si tú quisieras comprar una acción de cada uno de los ETFs, tendría un valor aproximado de 18,300 pesos. Si tú quieres comprar los ETFs específicos que tienen una mayor ponderación en este fondo, que es SPY y BEA, alrededor de 9,497, que representan el 78% de la cartera del fondo en la fotografía que vimos. Conclusión, es un fondo interesante. Ya sabes que a mí me gustan los ETFs, te dan exposición a diferentes geografías. Dentro de cada uno de estos hay muchas acciones, 500 empresas, 100 empresas, entonces tienes un portafolio diversificado. En este caso no solamente vas a tener uno, sino vas a tener 6 ETFs principalmente. Me gusta lo que está haciendo Hey Banco, que le está dando acceso a este tipo de herramientas, a este tipo de inversiones que muchos inversionistas no tienen un contrato de casa de bolsa. Entonces ese es un punto bueno. Segundo, si tú estás en ceros, no entiendes nada de la bolsa de valores, de las operaciones de compra-venta, operaciones a mercado, limitadas, todo lo que enseñamos en este canal, bueno, pues es buen momento de empezar. ¿Por qué? Porque tienes acceso a estos ETFs a un costo bastante bajo, pero directamente en la casa de bolsa, pero tienes que tener un conocimiento, te digo, no es de entrada avanzado porque eso aplica sobre todo en acciones en directo, pero sí tienes que tener un conocimiento básico, intermedio, ir empapándote de la bolsa, de los ETFs, de las operaciones de compra-venta. Entonces, si tú estás en ceros, podría ser una manera para comenzar, pero vas a pagar
comisiones mayores, pero también va a ser mucho más sencillo. Ahora también depende del monto. Aquí puedes invertir desde 1,000 pesos y vas a tener acceso a todos estos ETFs, principalmente concentrado en dos. Pero si tú tienes un capital un poco mayor y tienes más de estos 10,000 o 18,000, puedes también tener acceso a través de la casa de bolsa a menor precio. Lo que sí no me encantó es el letrero grandote de no te cobramos estas comisiones, porque creo que ahí le faltó un poquito de transparencia, de explicarle a los inversionistas qué es lo que quieren lograr, que hay otras comisiones detrás del fondo. Esto le va a restar puntos. Yo en lo personal no voy a invertir en este fondo porque yo lo prefiero hacer directamente por medio de ETFs, yo seleccionarlos, pero te digo, todo depende de en qué momento de inversión estés tú. Le voy a dar un 8.5 de 10. Y bueno, si quieres aprender a más detalle de ETFs, ya viene la Semana del Inversionista, el evento gratuito y online que hacemos en el Lago Los Business. Y ahí vamos a revisar directamente ETFs muchísimos. Vamos a ver más de 50 estrategias y entonces también por ahí puedes complementar tu aprendizaje para que tú directamente decidas si te vas a través del fondo o por medio de una casa de bolsa los adquieres directamente y con comisiones menores. Aquí abajo te dejo los datos de inscripción y bueno, ¿qué otra estrategia quieres que analice? También déjame en los comentarios y nos vemos en la Semana del Inversionista. Aquí te dejaré otros videos para que continúes con tu aprendizaje. Mucho éxito y nos vemos en la Semana del Inversionista.